Bienvenido a Geopoder Actualidad. Hoy, evidentemente, aunque no es un tema internacional, sí que queremos analizar lo que ha ocurrido en España. Nuestro presidente Pedro Sánchez finalmente se queda después de esos 5 días de incertidumbre y ya que Geopoder es un canal que se dedica a contar lo que ocurre más allá de nuestras fronteras, hoy a José Papí le quiero preguntar en primer lugar, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se ha percibido todo este teatrillo que hemos tenido en España más allá de nuestras fronteras? En Europa, ¿cómo han visibilizado todo este sainete que nos ha montado nuestro querido Pedro Sánchez? Pues muy buenas tardes a todos. Pues la verdad es que el tema se ha cubierto y extensamente por muchísimos medios internacionales y básicamente la historia que es el común denominador en los periódicos que he podido consultar y con las personas con las que he podido hablar es básicamente una extrema derecha terrible, es decir, un buen alineamiento con esto de la fachosfera que viene, una extrema derecha terrible en España y creciente, y un presidente que se defiende de esta extrema derecha por unos ataques completamente injustificados que se lanzan contra su familia por parte de una asociación a la cual pues, se le lanza una campaña de descrédito como es Manos Limpias. Y básicamente esa es la historia que nos encontramos en la mayor parte de periódicos. Un apunte o un criterio que mando yo como José Papí es la cuestión de que en cualquier otro país con uno dividido por 35, lo que ha hecho este hombre de Falcons y no Falcons, estaría en la calle. Es decir, la opinión pública en el centro de Europa, en el norte de Europa, en muchos otros países, salvo algunos del sur de Europa, no podría resistir lo que está haciendo esta persona. Entonces, está bien que ahora mismo la clase política española haya decidido que España tiene que volver a ser conocida por Franco, por el Aguilucho y demás, y me remito a esas portadas, ¿no?, del Economist que tanto disfrutaron los británicos, que tantísimo nos quieren, abro y cierro comillas con ironía, con ese aguilucho que sobrevolaba las elecciones españolas de julio del 23, pues ahora, digamos, se sigue continuando con este tipo de relato y este tipo de relato llega fuera. Es decir, no, yo me vuelvo a encontrar ahora 6 meses después, no 6 meses después, no, mentira, 9, 10 meses después, otra vez con portadas que nada más aluden al régimen de Franco, a la dictadura franquista y demás. Enhorabuena a nuestra clase política por de nuevo volver a poner de moda algo que pasó hace ya muchísimos años, vamos ya casi por 90 años, ¿no?, atrás, pero seguimos en la misma historia porque no dan más de sí, ¿no? Y en definitiva es triste ahora mismo que lo que se ha filtrado fuera es básicamente pues eso, una España primitiva, una España a la Ortega y Gasset que necesita Europa para corregirse, una España pues en la cual el peligro de la extrema derecha y del aguilucho pues sigue cerniéndose sobre los pobres ciudadanos españoles. Pues una pena que lo que vean los europeos sea pues este tipo de campañas de comunicación, ¿no? En fin, José, vamos ahora a lo importante. Vamos a hablar de presupuestos europeos, vamos a hablar de las cosas del comer, ¿no?, que es algo que están en otros países, mientras aquí, pues bueno, estamos hablando de Franco, ¿no?, esa momia que, bueno, desapareció hace bastantes años. ¿Cómo están ahora mismo cómo está, mejor dicho, la primera reunión hoy para las negociaciones de los presupuestos de 2028 a 2034 para esos 7 años? Empiezan las negociaciones, ¿cómo van a ser qué criterios nos puedes mandar para entender lo que va a ocurrir próximamente en estas negociaciones para unos presupuestos que son para 7 años? Pues bueno, ya sabemos que el presupuesto comunitario, lo que denominamos técnicamente las perspectivas anuales, siempre se aprueba por 7 años. Esto hubiera sido un sueño erótico para el propio Stalin, ¿no? Pero 7 años, ahora mismo estamos en los presupuestos, en las perspectivas financieras 21-27, y hoy tiene lugar en Bruselas la primera reunión para empezar a planificar el presupuesto 28-34. Estamos esperando una primera versión en verano del año 2025, es decir, una vez pasen las europeas, un año después, pero ahora mismo empiezan los trabajos. Y yo creo que es una noticia muy importante porque hoy podemos aportar criterios rápidos sobre qué es lo que puede pasar y qué es lo que puede venir en este presupuesto comunitario. Vamos a ver, primer criterio. El presupuesto comunitario, a pesar de lo que se vende y a pesar de lo que se critica, es pequeño, es un 1% del PIB de la Unión Europea.
Entonces hay que tener en cuenta que evidentemente son unas cantidades muy importantes que pueden empujar en una dirección u otra dirección, pero que hablamos al final de un gasto relativamente pequeño comparado con lo que se suelen gastar los estados en su política nacional en el día a día, ¿no? Macron ha pedido que esto se multiplique por 2, pero muy probablemente, vamos, ahí me atrevo a decirlo, al 95% esto no va a ser aprobado y nos vamos a quedar en el 1,1, el 1,2, el 1, nos vamos a quedar en el mismo tamaño, digamos, de presupuesto comunitario. Criterio 1. Criterio 2. Ahora mismo los palos que no se acabaron de dar los miembros de la Unión Europea, los Estados miembros de la Unión Europea en el año 20 y no se los dieron por razón de la etapa pandémica, en aquel momento, digamos, se dio la patada hacia adelante a muchos problemas que no se resolvieron porque había sobre la mesa una circunstancia mayor, una fuerza mayor tremenda en la mesa, o así nos la vendían, y en ese momento, pues claro, no era momento de hacer grandes cambios, de hacer grandes mudas, ¿no? Entonces se dejó un presupuesto comunitario, vamos a decir, muy parecido al clásico. 2/3 del presupuesto comunitario que tenemos hoy, en las perspectivas 21-27, van a agricultura y van a políticas de cohesión de las regiones más pobres de Europa. Política agrícola, política de cohesión, 2/3 del presupuesto y 1/3 va a todas las otras aventuras que conocemos. El debate va a ser, tercer criterio, ahora los palos sí que van a venir. Ahora los palos sí que van a estar en la mesa y el enfrentamiento entre países ricos y países pobres, sobre todo con una ampliación en ciernes, que ya sabemos que es la jugada que tiene en la cabeza, sorpresa, sorpresa, más Francia que Alemania, al contrario de lo que ocurrió con la ampliación del año 2004, pero ahora mismo los palos sí van a venir. Los palos sí van a venir y sí que va a haber un debate tremendo. Temas que están en la mesa, la prensa evidentemente ya compra esa transformación, vamos a decir, esa dialéctica, ese enfrentamiento que hay entre dos principios. El ser más competitivos y más seguros, ¿vale? Lo que quiere ahora mismo Ursula von der Leyen, tal y como anunció en su discurso en Bucarest, ser más competitivos y seguros o, alternativamente, mantenernos en eso que se ha priorizado en las perspectivas actuales, que era lo de ser más digitales y más verdes. Entonces, atentos a las 4 palabras, porque ahora mismo Ursula von der Leyen hace una transición de ser digitales y verdes a ser seguros y competitivos. Evidentemente, lo de seguro y competitivo también esconden o logran meter allí de una manera o de otra lo de ser digitales y verdes, pero se cambia el foco ciertamente, ¿no? Entonces, ese va a ser, yo creo que el punto de debate fundamental en el cual se van a centrar los palos, ¿no? Los palos entre lo que se denomina en inglés los frugal member states, es decir, los países, vamos a decir, ahorradores o poco gastadores, los frugales, que se suelen decir digamos en la jerga habitual en Bruselas, y el resto de países que van a proponer historias como mutualizar la deuda pública, que continúen los programas de ayuda ad eternum, etcétera, etcétera, donde evidentemente pues se sitúa España de manera histórica ad eternum, en el pasado hacia el futuro y proyectados hacia la eternidad, ¿no? Porque no hay forma de que en España resolvamos este tipo de temas, ¿no? Entonces, hay que esperar la propuesta de la Comisión en verano del año 2025, pero es importante que hoy aportáramos algunos criterios para entender cómo van a ir esas negociaciones, ¿no? Son a 7 años, se quiere cambiar esto de que 2/3 vayan a políticas clásicas como las políticas estructurales de cohesión y la agricultura, vamos a pasar o no vamos a pasar del 1% del PIB, y los países centroeuropeos y los países norteeuropeos, contribuyentes netos ahora mismo. Y al final a lo que se enfrentan los partidos en el gobierno en Centroeuropa y en el norte de Europa es básicamente ser frugales, más frugales que nunca, o, alternativamente, perder todas las elecciones venideras. Ahora mismo, mantener un presupuesto como el que se logró aprobar en el año 2020 para que se aplicara del año 2021 al 2027 va a ser no complicado, sino lo siguiente. En aquel momento, a políticos gastadores, abro y cierro comillas, como Pedro Sánchez, se les apareció la Virgen y todos los santos con la cuestión de la pandemia. Ahora mismo, intentar soñar con que la política holandesa, sueca, finlandesa, austríaca, alemana se puede mantener tranquilamente con un presupuesto comunitario en el cual sigan habiendo unas transferencias brutales de fondos a los países gastadores del sur, pues es una quimera. Es una quimera. Yo creo que
La jugada política que hace Pedro Sánchez enviando a Nadia Calviño al Banco Europeo de Inversiones es muy inteligente. Allí queda eso, pero ahora mismo empezamos unas negociaciones a las cuales les queda muchísimo tiempo, es decir, esto no se va a firmar hasta el año 2027, pero bueno, la idea del programa de hoy era básicamente mandar los criterios para que entendamos cómo se van a lanzar todas estas negociaciones. Los pobres pedirán, y me repito lo de siempre, pedirán que se mutualice la deuda, pedirán mucha solidaridad, pedirán presupuestos comunes, pedirán gastos comunes, etcétera. Y los centroeuropeos y los del norte lo que pedirán será precisamente lo contrario. Pero hoy, lunes, 29 de abril, es el primer día en el cual ya se pone en la mesa el empezar a trabajar para estas nuevas perspectivas financieras. A España le va la vida en ello, porque no logramos que nos vaya la vida en lo que somos buenos, en trabajar y en utilizar estas competencias y estas habilidades que los españoles que son extraordinarias en diferentes temas y que los he comentado en los programas para suscriptores, pero esto es lo que tenemos. Mientras tanto, pues España es famosa por lo de siempre, por el aguilucho, por la extrema derecha, por ser un país retrasado que solo logra dejar de ser retrasado si está tutelado y vigilado por la Unión Europea. Pues qué pena que sea así, José, pero bueno, en cualquier caso nosotros tenemos que analizar los hechos, dar criterios y contar la verdad, y en eso estamos en Geopoder. Recordamos nuestra página web geopoder.net, todos aquellos que quieran suscribirse lo pueden hacer, geopoder.net, que accedan y que formen parte de nuestra comunidad y que disfruten cada viernes de los programas de televisión que realizamos para nuestros seguidores más fieles, pues con esos criterios, con mucho más fondo que estos que son quizás un poco más a bola pluma, los que hacemos diariamente. José, lo dejamos aquí como siempre. Gracias por este rato que nos has dedicado, y ha sido un poco complicado por la cobertura, pero bueno, hemos conseguido hacer el programa para nuestros seguidores, y mañana más y mejor aquí en Geopoder Actualidad. Un abrazo muy grande.